Saludos a todos, soy Artem Reshetnyak, aunque también soy conocido como el eugenicista ucraniano, y les doy la bienvenida en nuestro canal del Argentum. Y este video será dedicado enteramente a los grandes cambios e inmensas transformaciones que experimentará nuestro país de la mano de la industria 4.0 en las siguientes 2 décadas. Cambios radicales y revolucionarios que ya son inminentes y que incluso no dependerán mucho del quien gobierne, aunque a muchos les cueste creerlo. Estamos en pleno año 2021, pero en nuestra Argentina aún muy pocos saben lo que realmente será la cuarta revolución industrial, también conocida como la industria 4.0, y como esta repercutirá en nuestras vidas. Y entre los que sí saben, la gran mayoría son escépticos antitecnología, que suelen mirar videos de conspiración, cuyos autores de ideología hispanista, judeofoba y jesuita se dedican a desinformar y asustar a la gente con todo lo que viene del lado del avance científico y tecnológico, generando todo un movimiento que es conocido como el neludismo y que significa el temor y la fobia hacia todo el progreso tecnológico. Y para entender cómo será la cuarta revolución industrial, el radical cambio que generará en nuestras vidas, vamos a repasar brevemente la historia, para ver cómo eran las anteriores 3 revoluciones industriales. La primera revolución industrial se desarrolla en Inglaterra entre los años 1750 y 1840, con la aparición de la primera máquina de helar, y poco después del motor a vapor, que da lugar a la industria del carbón y el surgimiento de los primeros ferrocarriles. También surge la primera ciudad industrial por excelencia, que fue el Manchester. Vale mencionar que la primera revolución industrial fue impulsada en el contexto de la profunda decadencia del ya fallido modelo mercantilista y post-feudal, y entre sus impulsores estaba la masonería liberal británica del genial economista Adam Smith, como así también hubo un gran aporte de los protestantes calvinistas de Holanda, que desde hace 2 siglos estaban preparando el terreno para el surgimiento de un capitalismo industrial. Y mientras el Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Francia y Alemania quedaron enormemente beneficiados de la primera revolución industrial, el decadente imperio español, que practicaba el mercantilismo de lo más retrógrado, quedó al margen de ella, lo que aceleró su estrepitoso fracaso, razón por la cual los modernos hispanistas antitecnología, como Lucas Miklos y Patricio Lons, aún lloran por esta razón, y sus patéticos seguidores comparten su lloriqueo. El cambio generado por la primera revolución industrial fue tan radical que directamente marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y sobre todo del Occidente, logrando que decenas de millones de personas han pasado de la agricultura de subsistencia a vivir en las ciudades y trabajar en las primeras fábricas e industrias, y de a poco generando su propia riqueza. La segunda revolución industrial fue aún más potente y masiva, y se desarrolló entre los años 1850 y 1914. Y si durante la primera revolución los cambios en la vida social y económica aún eran modestos y de alcance limitado, pero ya con la segunda revolución el occidente entró de una en la era de la modernidad y de la tecnología. Durante la segunda revolución industrial, suceden sus propias revoluciones tecnológicas, como lo fue la revolución del acero y de la electricidad, el surgimiento de la industria química y del petróleo, y poco más adelante el desarrollo del automóvil y del avión. Además, en el ámbito de las telecomunicaciones, surge primero el telégrafo y después el teléfono. Se produce un crecimiento urbano nunca antes visto, donde la población de las numerosas ciudades industriales llega a duplicarse cada 10 años. El surgimiento del acero da lugar a la construcción de rascacielos y de edificios de inmensa magnitud, que se levantan en cuestión de unos pocos meses desde cero. Una inmensa red de ferrocarriles y de modernos barcos a vapor unen naciones y continentes. Las líneas telefónicas traen comunicación instantánea, que dentro del marco de un modelo capitalista de libre mercado genera una conexión global que permite traer modernidad y progreso a casi todos los rincones del mundo. Semejante proceso de vertiginoso desarrollo tecnológico e industrial recién terminó interrumpido con la infame Primera Guerra Mundial. En cambio, la tercera revolución industrial ya fue mucho menos visible, por ser menos industrial y mucho más tecnológica. Se desarrolló entre el año 1974 y 2008. Esa tercera etapa del salto industrial y tecnológico empezó con la gravísima crisis del petróleo, que paralizó por un año a casi todos los países occidentales, a lo largo del año 1974,
y que marcó un cambio hacia un esquema industrial más automatizado, con mucho menor uso del trabajo humano y ecológicamente más limpio, que dio lugar al despegue del sector de servicios dentro de la vida urbana, pero sobre todo la suburbana, que empezó a desinflar a las grandes ciudades industriales. Aunque donde más se avanzó durante la tercera revolución industrial fue en el sector de la electrónica, de la computación, del Internet y de la telefonía móvil, que revolucionaron el modo y la forma de comunicarse entre la gente, acelerando y facilitando como nunca antes el acceso y la circulación de la información entre las personas. También se dio el gran avance en muchas ciencias complejas, como la biotecnología, genética y la medicina. Mientras la cuarta revolución industrial, a la cual va dedicado este documental, cobra su incipiente inicio tras la crisis financiera global del año 2008, y aunque al principio apenas se percibía, pero ahora mismo ya se empieza a notar su impacto en la economía real, aunque lo que ya podemos observar es apenas la punta del iceberg y lo mejor aún está por llegar. ¿En qué realmente consiste la industria 4.0? Se trata de una revolución tecnológica que dentro de los próximos 15 a 20 años, gracias a la robótica, el Big Data, el Internet de las Cosas, los sistemas cibernéticos y la inteligencia artificial, permitirá alcanzar la total robotización en la industria, reemplazando todo trabajo humano. Pero lo mismo también sucederá dentro del sector de los servicios, donde millones de empleos, incluidos de muchos profesionales universitarios, se esfumarán al ser reemplazados por la inteligencia artificial de avanzada. Para dar un ejemplo, se espera que dentro de los próximos 5 años no quedará más contadores ni analistas financieros, que ahora mismo ya se están siendo reemplazados por complejos algoritmos capaces de ejecutar tareas por medio de programas de computadora y cálculos predictivos de mercados respectivamente. Buena parte de los empleos del sector de servicios, del mismo modo, serán reemplazados antes del 2040. Y si durante las tres primeras revoluciones industriales, al quedar obsoletos oficios anticuados, como por ejemplo eran los artesanos y los campesinos rurales, se creaban millones de otros que eran más eficientes y mejor remunerados. En el caso de la industria 4.0, se estima que por cada 100 empleos obsoletos, tan solo se crearán 30 en su reemplazo, aunque por ser hiperproductivos, serán muy bien valorados como nunca antes en la historia de la humanidad. Lo interesante de esta transformación tecnológica es que no solo desplazará a millones de puestos de trabajo entre los obreros industriales, sino también hará lo mismo con millones de profesionales de clase media, de especialidades obsoletas e inviables dentro del nuevo esquema productivo. Y entre los mayores afectados estarán las personas con un nivel cognitivo limitado para trabajar dentro de la industria del conocimiento, y donde es indispensable poseer ingenio y creatividad. También quedarán perjudicados aquellos que a pesar de su inteligencia no eran capaces de cambiar de oficios al quedar obsoleto uno anterior, o que simplemente desde su juventud, por pura vagancia, fatiga intelectual y hedonismo, se negaron a estudiar carreras tecnológicas, o peor aún, eran seguidores de hispanistas conspiranoicos de la antitecnología. Pues todos ellos quedarán fuera del sistema, no tendrán empleo y apenas subsistirán con la mal llamada renta básica, que será muy escasa hasta en los países más ricos, mientras en Argentina apenas alcanzará para 3 platos de polenta diaria. Otro detalle que destacará la era de la industria 4.0 y la diferenciará radicalmente de las tres revoluciones anteriores será su tendencia hacia la descentralización interna de los países y de la fuerte ruralización que desinflará a las ciudades, dejando dentro de ellas a los no aptos para ser productivos dentro del nuevo esquema económico y que vivirán a través de miseros subsidios gubernamentales en ciudades hechos guetos y donde predominará la población de baja calidad cognitiva. Como se había mencionado, durante las dos primeras revoluciones productivas hubo un crecimiento explosivo de las ciudades industriales, pero ya en la tercera hubo una huida masiva de la clase media hacia los suburbios. En cambio, con la cuarta revolución y su gran salto tecnológico, que permitirá a millones de personas altamente cualificadas ser mucho más autosuficientes, lo que impulsará su éxodo desde las ciudades y suburbios hacia el interior profundo e incluso rural. Esto significa que millones de familias de profesionales productivos empezarán a comprar tierras y propiedades en localidades pintorescas, con sierras, bosques, la costa del mar, ríos y grandes lagos, sin contaminación ambiental, ni auditiva, ni de inseguridad, ni presencia de seres disgenésicos de baja cultura y desarrollo cognitivo,
y donde vivirán entre los semejantes. Es un proceso que en el occidente ya es conocido como la descentralización y la ruralización, que además seguirá acompañado por un proceso eugenésico, donde las familias de la gente apta y productiva, al trasladarse al ambiente rural y hacia los pequeños pueblos, donde podrán vivir en grandes cabañas, con inmensos jardines y mucho espacio verde. Y de ese modo tendrán la motivación natural para tener familias numerosas, con un promedio de 3 a 4 hijos, que impulsará la natalidad y el crecimiento demográfico de aquellos que resultaron ser dignos para vivir dentro del ultracomplejo esquema de la industria 4.0. En cambio, la demás población, que no logrará adaptarse y perderá el trabajo, quedará viviendo en las decadentes grandes ciudades, convertidas en auténticos guetos peronistas, con inseguridad y pobreza, y donde sobrevivirán solo gracias a la mísera renta universal, que variará del país en país, pero será extremadamente limitada en Argentina y el resto de América Latina. Dentro de los guetos peronistas de las decadentes ciudades, a cambio de la renta básica, los gobiernos impondrán políticas draconianas del control natal para que los no aptos no puedan tener más de un hijo. De lo contrario, perderán su asignación. Además, en las ciudades hechas guetos, serán impuestas políticas altamente subversivas para destruir toda posibilidad del surgimiento de nuevas parejas y familias. Tales ideologías son el feminismo de la tercera ola, LGBT y la ideología de género, que vienen por el lado de la izquierda y que promueven el desprecio hacia el hombre heterosexual, mientras su contraparte derechista, representada por el movimiento misógino de los incel y la filosofía aislacionista de los MGTOW, logra el mismo objetivo, generando rechazo de los hombres hacia las mujeres. Además está el veganismo, animalismo y pseudoecologismo, que en conjunto devastarán su natalidad hasta los mínimos irrisorios, acelerando el envejecimiento de las dichas comunidades y su inevitable extinción demográfica. Algo que ya vemos a diario, y más aún, dentro de la desastrosa provincia peronista de Formosa, gobernada por el tirano Gildo Insfrán, que está llevando a cabo un experimento social sin precedentes, y que años más tarde se irá replicando con aún más potencia dentro de las ciudades peronistas y las provincias del norte del país, que serán abandonados por la gente productiva para relocalizarse hacia el interior del sur y centro del país, donde no existirá nada de esas aberraciones subversivas, mientras regiones como el AMBA serán sometidas a la tiranía peronista. Actualmente, existe mucho izquierdista iluso que ha escuchado algo de la industria 4.0 y del famoso ingreso universal, y que ya sueña que gracias a la robotización generalizada y el reemplazo masivo del personal, él podrá vivir una vida del vago feliz, sin hacer nada, y que a cambio recibirá un sueldazo para vivir tirando manteca al techo. Pero la triste realidad es que en Argentina el sueldo universal apenas le alcanzará para 3 platos de polenta diaria y no mucho más que eso. Y para seguir cobrando este ingreso, serán sometidos a una inimaginable humillación, vigilancia y control. Casi no podrán tener descendencia y vivirán en un entorno violento, peligroso y hostil, a causa de la pobreza generalizada, propia de las comunidades de aquellos que no lograron adaptarse a la industria 4.0. Tampoco tendrán derechos y no podrán quejarse de nada, ya que el que vive sin producir nada no tiene demasiados derechos, y más aún, cuando los recursos están severamente limitados. Pero nada de esto va a pasar en las localidades y regiones descentralizadas, donde vivirá la gente productiva, que se desempeñará en toda clase de sectores tecnológicos. Literalmente, se tratará de un mundo aparte, ya que la descentralización demográfica traerá una hiperfidelización del país, donde cada municipio y cada provincia gozará de una enorme autonomía y de autogobierno, que concentrará en sus arcas hasta el 90% de los impuestos de sus pobladores, que se gastarán solo en su beneficio para mejorar aún más su calidad de vida. En cambio, hacia las arcas del gobierno nacional solo llegarán migajas que se gastarán en el sueldo universal miserable para la población improductiva y la prestación de una infraestructura básica altamente deficiente y que siempre estará colapsada. Tal desequilibrio de ingresos entre una parte de la población que gozará de sueldos medios mensuales equivalentes a los $10.000 actuales y millones de otras personas sin trabajo y con ingreso universal que apenas alcanzará para comprar polenta, generará motivaciones en mucha gente de salir de sus ciudades guetos y de instalarse en las localidades prósperas de la gente productiva.
Tentativas que terminarán impulsando la construcción de muros alrededor de las grandes urbes, especialmente alrededor de la actual área metropolitana de Buenos Aires, que ahora mismo muchos tecnócratas que ya saben cómo será el futuro, en chiste, la denominan como la Franja de Gaza, en honor a la original Franja de Gaza, de la cual Israel decidió desprenderse en 2005, le dio soberanía y la rodeó de un impenetrable muro custodiado por militares. Esto mismo ya está pasando en Formosa, del dictador Isfrán, que impide a sus habitantes salir de su provincia, donde justo la mayoría de la gente vive del Estado provincial, o sea, cobra un sueldo universal sin trabajar. Muchos pensarán que algo así legalmente no será posible hacer, pero sí lo será con la excusa de que aquellos que nada producen y viven de un ingreso universal necesitarán un permiso del gobierno para salir de su ciudad, un permiso que será casi imposible de obtener. Por mientras, la gente productiva podrá viajar libremente, tanto por todo el territorio de nuestro país, como también salir libremente al exterior, y se moverán en total libertad, sin sufrir ningún tipo de restricciones ni limitaciones. En cuanto al tal temible sistema de puntuación social, dentro de la vigilancia y el control digital total, del cual hablan los antitecnología, como Lukács Miklos, pues este será impuesto exclusivamente dentro de las ciudades guetos, donde vivirán los pobladores improductivos, que cobrarán el ingreso universal y que tendrá un muy alto costo para su decaída calidad de vida. Y si un izquierdista iluso piensa que de este modo vivirá en un paraíso, pues deberá saber que lo espera un infierno, un merecido infierno que él mismo ha invocado. Los que piensan que apenas es una mezcla de la ciencia ficción con visiones distópicas del futuro, debo decir que todo esto ya está sucediendo a pasos agigantados. Desde los lamentables hechos del año 2020, que no voy a mencionar a causa de la censura del YouTube. Miles de personas ya no quieren saber absolutamente nada sobre seguir viviendo dentro del AMBA y ya han vendido sus propiedades para instalarse en localidades como Tandil, Balcarce, Sierra La Ventana, la costa atlántica, sierras de Córdoba y de San Luis, y por supuesto en la Patagonia. Tan solo bastará que los próximos 3 años, que el 5% de los propietarios de clase media y alta del AMBA venda sus propiedades para instalarse en el interior, para generar así un colapso de valores de las propiedades de la ciudad, que no se recuperarán jamás y que significarán un ciclo de la decadencia solo comparable a la que experimentó la ciudad de Detroit durante más de medio siglo y que en sí misma es un gran gueto. Al mismo tiempo, está avanzando a pasos agigantados la automatización y la robotización industrial, como así también se está desarrollando los algoritmos para la inteligencia artificial muy avanzada, que está sustituyendo de un plumazo a tales especialistas como los contadores, empleados bancarios, operadores financieros y semejantes, que ya mismo se están quedando sin empleo, y esto recién es la etapa más primitiva e inicial de esta gran transformación tecnológica, conocida como la industria 4.0. Y si en países altamente desarrollados, como Alemania o Japón, la robotización avanza a paso natural, donde los propietarios de las industrias evalúan todas las pros y contras de la misma, en la Argentina la situación es muy distinta. La diferencia está en que las empresas industriales de nuestro país están bajo el control de los infames sindicatos peronistas, que son auténticas mafias de extorsión y redes de trata a la inversa, donde los explotados son los propios dueños de la empresa, que ante la primera de cambio sufren amenazas y aprietes sindicales que paralizan su trabajo. A todo esto, hay que sumar el ejército de abogados que forman parte de la industria del juicio laboral contra las empresas, lo que en conjunto suma razones de peso para que los dueños de la gran parte de las fábricas y plantas industriales del país inviertan en la robotización de sus instalaciones para desprenderse de sus empleados. Y sin empleados industriales, tampoco habrá sindicatos, lo cual también incluye a la infame mafia de los camioneros de Moyano, que desaparecerán antes del año 2030 ante la aparición de camiones guiados por el piloto automático y que no necesitarán más de conductores. De este modo, el peronismo perderá el control estratégico sobre las rutas internas del país, lo que abrirá el camino para la acelerada descentralización del país y la concentración del poder en los municipios y provincias, desangrando así las arcas del gobierno nacional. Y esto sin importar quién gobierne para tal fecha. La descentralización política y económica del país también incluirá la división de la inviable provincia de Buenos Aires en al menos 3 provincias nuevas, más el conurbano, que será una provincia aparte. De este modo, los recursos generados por el productivo interior provincial se van a quedar adentro y no irán hacia el pozo negro del conurbano,
que apenas sobrevivirá gracias a las migajas que le van a llegar del Tesoro Nacional y que cada vez serán menores. ¿Qué clase de motivos convencerán a millones de personas educadas de la clase media a abandonar a las grandes ciudades y sus suburbios para instalarse en el interior del centro y sur de nuestro país? Los principales motivos serán el aumento de la población villera y disgenésica, que siempre vota al peronismo, que ante una mayor natalidad serán cada vez más, y ante el avance de la robotización y de la inteligencia artificial en los oficios de bajo nivel cualificativo, habrá cada vez más pobreza y desempleo entre los sectores marginales, que incentivados por ciertos agitadores peronistas, como el impresentable Juan Grabois, saldrán a cometer toda clase de delitos violentos contra la población civilizada. Tales hechos destruirán toda posibilidad de convivencia dentro de una misma ciudad. El éxodo será tan masivo que incluso llegará a incluir a los propietarios que actualmente habitan a los countries del conurbano bonaerense, que tampoco serán extensos de ataques y agresiones por parte de las agrupaciones de piqueteros de extrema izquierda, que tarde o temprano empezarán a asaltar a los countries. Aunque el aumento de la pobreza urbana y la explosión de inseguridad será apenas uno de muchos otros motivos que impulsarán a la gente a iniciar su éxodo hacia el interior, y entre otros motivos de gran peso, está el fundamento del avance tecnológico que ahora, gracias al teletrabajo e Internet de alta velocidad, permite a muchos especialistas trabajar a distancia desde sus casas, sin tener que presentarse todos los días en sus oficinas. Lo que significa que cualquier profesional tecnológico y su familia pueden mudarse hacia una cabaña ubicada en un pueblo con apenas 100 habitantes, en medio de un bosque andino de la Patagonia. Y mientras en este pueblo exista conexión de Internet de alta velocidad, dicho profesional podrá trabajar para cualquier multinacional y ser productivo. Pero a la vez, dedicar el resto de su tiempo libre a su familia y a la crianza de sus hijos, que en promedio serán entre 3 y 4, y poniendo con esto el final a la nefasta etapa del hedonismo sin sentido ni propósito, que durante décadas debilitó y corrompió el espíritu occidental. Otro factor tiene que ver con la gente que vive dentro de Buenos Aires y que en muchos casos vive con sus parejas en monoambientes de 25 metros cuadrados, que no son aptos ni siquiera para la vida de una sola persona, y mucho menos permiten tener familia con hijos, por lo cual resulta conveniente mudarse hacia pueblos del interior, donde los terrenos y casas se venden a precios más que accesibles, para garantizar una buena calidad de vida para toda la familia. Este proceso ya había empezado antes de los traumáticos sucesos del año 2020 y que ahora solo lo han acelerado. Actualmente hay miles de personas que están vendiendo sus propiedades dentro del AMBA para trasladarse al interior, adquiriendo allí otra propiedad en reemplazo, generalmente más amplia y a un precio más económico. La gran transformación territorial, demográfica, tecnológica y económica se producirá en Argentina a lo largo de toda la década del 2020 y recién finalizará a medianos de la década del 2030. El cambio será revolucionario y radical e irá contra la propia voluntad del gobierno nacional, sin importar quién va a gobernar el país, ya que esté quien esté en el cargo del presidente, nada podrá hacer para evitar la transformación que se viene. Y al trasladarse la gran parte del capital humano, altamente cualificado, hacia el interior, lo primero que harán es exigir e imponer una mayor autonomía municipal y provincial, para cortar casi todo vínculo con el gobierno nacional. Los municipios obtendrán el grado de poder que hoy manejan las provincias, mientras las provincias productivas tendrán un grado de autonomía comparable a las naciones soberanas. El margen de influencia del gobierno nacional será mínimo, literalmente será decorativo, y solo se limitará a repartir las migajas de la coparticipación dentro de las ciudades guetos como el AMBA y algunas provincias del norte como Formosa de Insfrán. Y esto será todo, ya que gobiernos absolutamente quebrados, sin control territorial del interior mayoritario y sin respaldo de las Fuerzas Armadas, no pueden negociar ni imponer nada y tan solo aceptar las exigencias de una fuerza interna mucho mayor y más decidida. Pero volvamos al tema de la tecnología y de la industria 4.0, ya que de su avance dependerá el futuro y la vida de todos nosotros. Su inminente llegada cambiará radicalmente todo el mercado del trabajo, anulando a la gran parte de las especialidades y carreras, que literalmente no serán más requeridas y no valdrán nada. Es un tema muy serio, ya que no solo serán licuados y anulados cientos de miles de puestos de trabajo industrial,
con sus obreros, en su mayoría peronistas y sindicalistas, sino también buena parte de los tradicionales oficios que integran el grueso de la clase media, desaparecerán en breve y toda la gente de esos sectores estará en muy serios problemas si no sabrá prepararse con tiempo y anticipación. A continuación, voy a mencionar las carreras que desaparecerán dentro de una década, a causa de la inteligencia artificial, que la irá reemplazando sin piedad. Serán los contadores, todas las carreras relacionadas con finanzas y las ciencias económicas en general serán sustituidas por la inteligencia artificial, con la cual un humano prácticamente no podrá competir, salvo que tenga un coeficiente intelectual arriba de los 150 puntos. Los bancarios en gran parte también serán disueltos por completo. Las empresas de seguros irán reemplazando su personal por algoritmos de la inteligencia artificial. Buena parte de los expertos de marketing también se quedarán sin trabajo. En el ámbito del derecho y de los judiciales, el avance de la inteligencia artificial acelerará muchísimo las investigaciones y la resolución de las causas, lo que implicará una drástica reducción del personal humano implicado. Desde luego, van a quedar los jueces, fiscales, secretarios y abogados humanos, pero ese número se reducirá y se irá seleccionando a los mejores entre los mejores para desempeñar el cargo. Esto significa que salvo que ustedes sean unos genios superdotados y los apasione en serio la carrera del derecho, donde saben que van a prosperar en un ambiente tan competitivo, entonces pueden estudiarla. Caso contrario, ni se metan, ya que tan solo van a perder 5 años de vida para quedar afuera del todo. No estaría de más decir que el mundo occidental moderno, desde la primera hasta la tercera revolución industrial, fue construido por los abogados y se basaba en sus normas legales, y que eran los auténticos albañiles que edificaron la civilización moderna. Pero con la industria 4.0 todo cambiará radicalmente, ya que de aquí en adelante el protagonismo civilizacional pasará a las manos de los programadores, que serán los nuevos arquitectos de esta nueva civilización que ya están haciendo, y que al ser tan veloz escapará al control jurídico estatal y de los abogados. También quiero advertir a miles de jóvenes que hoy siguen al farsante y charlatán de Carlos Maslatón, que es un conocido especulador financiero internacional, que por este medio logró convertirse en un multimillonario sin escrúpulos y que en Argentina hasta es apodado como el Soros peronista, debido a sus ideas subversivas y antioccidentales. Muchos de esos pibes creen que estudiando para ser analistas de mercado, también se convertirán en hábiles especuladores que operarán en la bolsa de valores y donde ganarán fortunas para gastarlas en mujeres promiscuas, tal como lo hace Maslatón. Lamentablemente, ya mismo la inteligencia artificial puede acertar en un 71% de las predicciones de los mercados financieros y en solo 5 años más estará ya en más del 95% de los aciertos. Esto significa que en pocos años ni siquiera alguien tan hábil en finanzas como el propio Maslatón podrá competir con los algoritmos de la inteligencia artificial y ya no tendrá nada que hacer en este negocio. Y todo esto pasará en breve con carreras relativamente serias y que han tenido una buena demanda laboral, como por ejemplo los economistas y los contadores. Ahora, todo lo que es ciencias políticas y sociales, que tanto le gustan a la izquierda progre e incluso a muchos jóvenes de la fraudulenta infamia con el nombre de la nueva derecha, o incluso a los liberales libertarios. Pues deben saber que esas carreras serán de las primeras en desaparecer y todos aquellos que ya se recibieron en ciencias sociales y ahora están trabajando en distintos puestos laborales para el Estado, los van a perder en menos de una década frente a la mega licuación del gasto público estatal, que vendrá como una medida desesperante que impulsará el gobierno nacional, provincial y municipal frente al avance tecnológico de la cuarta revolución industrial, con su despiadada anulación de millones de puestos de trabajo, que significarán un agujero negro fiscal imposible de tapar. Literalmente, los empleados públicos, al perder sus trabajos, pasarán a cobrar el sueldo universal, del cual tanto se habla en Argentina, que será tan misero que apenas alcanzará para 3 platos de polenta para no morir de hambre, y que será similar a los chavistas venezolanos, que sobreviven con migajas que les tira el régimen de Maduro. La carrera de psicólogo, que está tan extensa dentro de Argentina, también se verá severamente afectada ante el avance de la inteligencia artificial, donde habrá programas especialmente diseñados para sustituir el trabajo de los psicólogos, que se llevará a cabo por medio de los dispositivos electrónicos con holograma que sustituirán lo que antes era la habitual charla con el psicólogo.
o mediante sistemas operativos con una personalidad diseñada y programada para resolver problemas concretos, como lo vemos en el caso de los robots, que ayudan a los niños con autismo o síndrome de Asperger para enseñarles habilidades sociales y así adaptarlos más a la sociedad, pero sin interferir en su condición, que les proporciona una mente muy apta y productiva para carreras científicas y tecnológicas. Por tanto, tampoco es aconsejable estudiar esta carrera. ¿Y qué tipo de carreras, por el contrario, serán las más demandadas en la cuarta revolución industrial? Serán todas las carreras científicas y tecnológicas que requieran del ingenio y de la creatividad humana. En primer lugar, serán los matemáticos, los físicos y químicos, que serán más valorados que nunca y que trabajarán codo a codo con los informáticos en el desarrollo de los algoritmos y todo tipo de softwares ultra complejos para distintos procesos industriales completamente automáticos, como así también para la programación de la inteligencia artificial. Todo lo que es ingeniería industrial e ingeniería informática también será muy valorada y demandada. La carrera de bioquímica y de la medicina seguirá siendo muy valorada, aunque dentro de la medicina en breve sucederá una verdadera revolución transhumanista que permitirá por medio de la edición genética de los embriones modificar el ADN y de ese modo erradicar todo tipo de fallas congénitas. Esto significa que la humanidad se volverá inmune a todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, y la esperanza de vida será superior a los 100 años. Incluso ya se está hablando de poder retrasar el envejecimiento celular, que podrá permitir a la gente vivir cientos de años y mantener su juventud por mucho tiempo. Obviamente, todas estas mejoras transhumanistas esperan solo a la gente libre y productiva, y no a los habitantes de los guetos peronistas, que cobrarán el sueldo universal y con esto perderán todos sus derechos básicos, incluido el de la salud y de la mejora genética de su descendencia. El transhumanismo es toda una ciencia, por ahora futurista, que en breve será una realidad gracias al avance científico, impulsado por la cuarta revolución industrial, y supone una forma de eugenesia radical, donde miles de años de evolución y mejora humana se podrá atravesar en una sola generación, solo gracias a la edición genética, que junto con la combinación con los dispositivos tecnológicos como el ya famoso Neuralink de Elon Musk, literalmente convertirá a seres humanos en semidioses sobre la Tierra, abriéndonos oportunidades inimaginables e indescriptibles, donde hasta es posible alcanzar la inmortalidad. Por tanto, todas las carreras científicas relacionadas con las mejoras transhumanistas, biológicas y genéticas, por medio de la edición genética, serán de lo más valoradas en el mercado laboral y sus sueldos serán de lo más altos. Incluso muchas carreras técnicas serán bastante valoradas dentro de la cuarta revolución industrial, como por ejemplo los electricistas, sobre todo aquellos que se dedicarán a la instalación de paneles solares en casas y viviendas particulares, como así también de pequeños molinos eólicos para el ambiente rural. Habrá también otros oficios técnicos que por un largo tiempo no podrán reemplazar los robots, como los mecánicos autónomos, plomeros, gasistas y muchos más que del ámbito de la industria 4.0 tendrán un mucho mejor estatus económico que millones de profesionales universitarios cuya especialidad quedó completamente anulada por el avance tecnológico, como los ya mencionados contadores, economistas y los licenciados en finanzas. Y aunque podrá parecer sorprendente, pero el oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución, despegará como nunca antes, básicamente por dos factores que ya se hacen obvios. En primer lugar, aumentará mucho la oferta por parte de las trabajadoras del sexo, debido a la pérdida masiva de empleos femeninos dentro de la clase media educada, a causa de la ya mencionada revolución tecnológica. Pero a la vez, se multiplicará la demanda de sus servicios debido a la inmensa cantidad de hombres solitarios que viven sin pareja, un fenómeno muy característico de esta transición tecnológica. Desde luego, las trabajadoras del sexo tendrán una importante competencia del lado de los robots sexuales, que cada vez más parecerán a los humanos de verdad. Sin embargo, la mujer humana siempre tendrá una ventaja sobre una android, por más perfecta que ésta sea. Pero sin lugar a dudas, la especialidad que más destacará la era de la cuarta revolución industrial es la informática, sin la cual no habría ningún avance científico de esta escala. Por lo cual la carrera de informática será la que mayor salida laboral tendrá y lo que es mejor, a diferencia de muchas otras carreras, es posible aprenderla de modo online y completamente gratis, en un plazo no mayor a un año. Es muy importante
Que tantos pibes jóvenes que hoy están dilapidando su juventud, militando en fuerzas políticas lideradas por chantas y estafadores, como los que lideran el liberalismo y la nueva derecha, representados por los mercenarios kirchneristas, como el impresentable José Luis Espert y Javier Milei, que actualmente suelen estudiar carreras completamente obsoletas y sin futuro. Prohíben con estudiar programación, que permite cambiar completamente la forma de pensar y ver las cosas, y conduce hacia la mayor lógica y racionalidad, pero además genera creatividad y despierta ingenio oculto en todos nosotros. Si no lo harán, en una década se quedarán en la vereda, siendo unos inviables en plena revolución tecnológica de la industria 4.0, y no les va a quedar otro camino que aceptar vivir de un sueldo universal y pasar el resto de sus días viviendo en guetos urbanos, de los cuales va a ser casi imposible salir. Pero no todo pasa por ser un buen especialista, adecuado a los tiempos tecnológicos que se vienen. Hay otra alternativa igualmente viable, pero que requiere de cierta inversión para garantizar su futuro, su libertad y la supervivencia de su familia ante los grandes cambios que están por llegar. Esta alternativa pasa por adquirir alrededor de 3 a 5 hectáreas de tierras de una relativa fertilidad en cualquier parte del centro o el sur del país, pero deberán estar ubicadas al menos a 150 kilómetros del AMBA por razones obvias. Si logran comprar tierras de esta dimensión, podrán construir allí una casa a su gusto y dedicarse a la cría de animales en pequeña a mediana escala. Hace 30 años atrás, una idea así le hubiera parecido una locura para alguien que nació y creció en una gran ciudad. Pero el avance de la tecnología ha cambiado todo y esta ya es una alternativa por la que optarán cientos de miles de personas, tan solo en Argentina. Ahora mismo, disponiendo de una casa de campo y de unas pocas hectáreas para la cría de animales de poco más que subsistencia, cada pequeño productor podrá invertir en instalar paneles solares sobre su casa, además de unos pequeños molinos eólicos para uso rural, y ya está. Una vez hecha la inversión, el propietario dispondrá de al menos 30 años de energía gratis. No dependerá de monopolios paraestatales como Edesur o Edenor y no pagará impuestos al Estado. Y no es todo. Con el acelerado avance de la industria de los automóviles eléctricos, ya en 5 años será posible adquirir un automóvil eléctrico de gran potencia y a un costo cercano al de uno convencional. Y al ser autosuficientes en la generación de energías renovables, el propietario también podrá cargar su auto con energía propia y de este modo también será autosuficiente en combustible eléctrico. A todo esto, habrá que sumar el avance de la Internet inalámbrica de alta velocidad que está desarrollando el genio sudafricano de Elon Musk. En pocos años, permitirá disponer de conexión de altísima velocidad hasta en lugares rurales más remotos del mundo y a un costo muy bajo y accesible para todos. En conjunto, el propietario rural tendrá autosuficiencia en energía y combustible eléctrico para su auto, dispondrá de Internet de alta velocidad que le permitirá estar conectado al mundo y con la cría de animales podrá abastecer a su familia de todos los alimentos y además vender los excedentes en los pueblos cercanos de forma informal a cambio de las criptomonedas que tendrán preferencia en Argentina y sin pagar nada de impuestos a excepción de los inmobiliarios. Vivirá totalmente fuera del sistema, pero a la vez tendrá todas las comodidades tecnológicas modernas y estará conectado al mundo. Y si tendrá tiempo libre, hasta podrá estudiar carreras tecnológicas vía web y que serán otra opción intermedia. Los mentirosos y manipuladores, entre los influencers de la antitecnología, como el infame Lukács Miklos, Agustín Laje y el judeófobo chavista de Nicolás Moraz, en su patética propaganda aseguran que la tecnología llegó para esclavizar a la humanidad. Pero la realidad es que si esta está bien aplicada por los individuos, les permitirá alcanzar una libertad casi plena y a la vez garantizar su propia autosuficiencia, algo que parecía casi imposible hace unas pocas décadas atrás. Todos esos chantas siempre repiten lo mismo, que con la expansión de la cuarta revolución industrial, la humanidad occidental vivirá en una pesadilla totalitaria y orwelliana, con vigilancia permanente y el infame sistema de la puntuación social, como el que ya existe en la actual China comunista, y que el 95% de la gente van a ser unos inútiles esclavizados, que vivirán de sueldo universal, siendo unos esclavos sin derecho a nada. Esto es una vil mentira, ya que el sistema de vigilancia, puntuación social y del ingreso universal solo se aplicará en los guetos peronistas de la región del AMBA, Rosario y algunas provincias del norte del país,
que se convertirán en guetos cerrados, como lo es Formosa de Gildo Insfrán, que ya es casi idéntica a la situación que muestra la película de ciencia ficción española, conocida como La Valla, y que justo muestra un mundo distópico lleno de guetos cercados por muros impenetrables. Allí vivirá gente inútil y no apta, como por ejemplo la población villera, los peronistas disgenésicos, sindicalistas, los zurdos de las carreras humanitarias y mucho pseudo-derechista y liberal inútil, que no aprendió nada en su vida o que estudió carreras obsoletas como ciencias políticas, o que quiso ser especulador financiero como Maslatón, pero le fue fatal. Todos ellos, al no poder valerse por sí mismos, quedarán recluidos en guetos, donde sufrirán en carne propia el despotismo totalitario facilitado por la tecnología moderna. Las autoridades peronistas, que gobernarán los guetos, por presión de la ONU y de otros organismos internacionales, aplicarán sanciones a sus sometidos pobladores, reduciendo su mísero sueldo universal, por el caso si tendrán más de un hijo, aunque todo estará diseñado para que no tengan ni uno solo. En pocas palabras, la vida de los habitantes de estos guetos va a ser infernal y lo que pasó en Formosa tan solo fue un experimento social que anticipa lo que se viene. Lo macabro es que los predicadores de la antitecnología, que son los ya mencionados Miklós, Laje y Moraz, ya saben de todo esto, pero por ser unos jesuitas pobristas de ideología hispanista, asociados a los infames postulados del Nazbol ruso, Alexander Dugin, lo que buscan es que toda América Latina sea sumida en la pobreza y subdesarrollo, ya que de este modo las cabecillas del jesuitismo, entre los cuales están los líderes del chavismo y peronismo, podrán tener el poder absoluto sobre el rebaño, anulando así lo que quedara del capital humano de calidad. Y si en países serios y altamente desarrollados, como Israel, Irlanda, Alemania, Japón y Corea del Sur, las autoridades gubernamentales desde hace años están informando a su población sobre los grandes cambios laborales que traerá la industria 4.0 y tratan de preparar el mayor número de sus ciudadanos para que estén a la altura de la nueva tecnología. En cambio, en Argentina y en América Latina en general, dominada por jesuitas, los gobiernos ni mencionan el tema, con lo cual comprometen el futuro de al menos un 80% de la población, que en pocas décadas podrá terminar en la miseria tras perder sus fuentes de ingreso. Por esta razón, Miklós, en vez de incentivar a los jóvenes a estudiar carreras científicas y tecnológicas para que ellos tengan un futuro brillante dentro del mundo de la industria 4.0, o al menos incentivarlos para que estén dispuestos a vivir en el ambiente rural y ser autosuficientes gracias a la moderna tecnología. Por el contrario, lo que buscan es frustrarlos y deprimirlos para que sean escépticos de la tecnología y lograr así que se les bajen los brazos y que no intenten estudiar nada útil para encajar y ser aptos en el mundo que viene. En otras palabras, esta gente nefasta destruye las mentes de miles de jóvenes que los siguen, ya que no les muestra ninguna alternativa viable, ni tampoco los informa correctamente, mostrando solo lo que a ellos les conviene. En cuanto a Lukács Miklós, que es el mayor referente de los neoluditas antitecnológicos en América Latina, de él se sabe que además de ser un jesuita y un promotor del pobrismo disgenésico, el personaje en cuestión, durante buena parte de su vida, estudió, se recibió y trabajó durante muchos años como veterinario, y recién durante los últimos años, con el surgimiento del nefasto movimiento de la nueva derecha de espíritu jesuita, que abarcó a los peores charlatanes y vendehumos, el veterinario de Miklós encontró una gran oportunidad para convertirse en un influencer de YouTube, donde se hace pasar por un experto tecnológico. Para este fin, Miklós ha realizado varios cursos para aprender de lo básico y al menos no quedar como un ignorante en la materia. Y qué casualidad que otro muy conocido veterinario, que después se metió en la política, es el infame gobernador de Formosa, que es el jesuita peronista de Gildo Insfrán, que convirtió a toda su provincia en un auténtico gueto nazi-fascista, donde se están cometiendo toda clase de crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Resulta que veterinarios que después se meten en la política, como el gobernador Insfrán o Miklós, suelen ver al común de la gente como unos animalitos que solo sirven de ratas de laboratorio para hacer experimentos con ellos. Y si el veterinario de Insfrán quiere ver cómo los formoseños se comportarán dentro de una provincia hecha un campo de concentración, lo que busca Miklós es desinformar y desmotivar a los jóvenes de estudiar tecnología, para que después ellos vivan de un miserable ingreso universal, dentro de los guetos chavistas o peronistas, que serán gobernados por tiranos como Gildo Insfrán.
en vez de convertirse en grandes profesionales que tendrán buenos ingresos, que les permitirán vivir una vida digna y autosuficiente, dentro de un ambiente de una gran soberanía propia y con todas sus libertades individuales garantizadas. Queda muy poco tiempo para cambios irreversibles y los jóvenes argentinos que se negarán a estudiar carreras tecnológicas y científicas altamente valoradas y cotizadas, mientras todavía tienen recursos y posibilidades. En menos de una década quedarán fuera del sistema económico y poco tiempo después serán forzados a vivir de los planes sociales o del sueldo universal. Cuando esto pasará, ya no habrá retorno hacia el mundo de la humanidad productiva. También deben recordar que en el mundo de la política no tienen aliados y todos son sus enemigos. Y más aún, esto se da dentro de la derecha y el patético pseudoliberalismo moderno, con sujetos infames y fraudulentos como el Javier Milei, Luis Espert, Gómez Centurión, Nicolás Moraz, Carlos Maslatón, Santiago Cuneo, Agustín Laje, Emanuel Danan, Lukács Miklos, Patricio Elons y demás influencers que tan solo los usarán como materia prima, los ilusionarán, los desinformarán, los frustrarán sexualmente, los harán perder su valioso tiempo y después los dejarán solos en un mundo totalmente cambiado y donde ya no tendrán ninguna oportunidad de éxito. No estaría de más decir que todos esos influencers pertenecientes a la nueva derecha que opera en Argentina y en toda América Latina no son otra cosa que una inmensa red de infiltración vinculada al macabro Foro de San Paulo. Sus intelectuales de origen jesuita y neocomunista se han dado cuenta que la izquierda radical está perdiendo adeptos en toda la región y por tanto se han encargado de crear toda una falsa alternativa, representada por toda esta basofia impresentable, que terminó fusionándose con sectores ultracatólicos y jesuitas, que hoy representan todos esos sujetos, tan adorados por los jóvenes, que ni sospechan de qué lado están. Incluso los mayores referentes de toda esta derecha populista, que son Donald Trump y Jair Bolsonaro, a pesar de sus grandes méritos que se les reconocen, no están para nada limpios y tienen su lado oscuro. Su enfermiza obsesión por oponerse al aborto, apoyando siempre al movimiento disgenésico de los Provida, pero sobre todo su oposición al avance tecnológico de la industria 4.0, como así también sus inviables intentos por revivir y potenciar a la industria convencional del siglo pasado, creyendo que estamos en el año 1950 y no en 2021, además de su sospechosa relación con Alexander Dugin y Vladimir Putin, deja bastante claro que no merecen demasiada confianza, ni mucho menos ser vistos como ídolos. En cuanto a la educación en sí, el nefasto sistema educativo moderno, basado en la memorización y no en la creatividad, está completamente obsoleto y va a caducar dentro de los próximos años. Por esto mismo, la carrera de la informática ya es más fiable estudiar online, gratis y desde su casa, que perder 4 años de su vida en la facultad. Lo mismo irá sucediendo con todas las demás carreras científicas y tecnológicas. Y es un hecho comprobado que la educación basada en el ingenio y la creatividad logra activar las células dormidas del cerebro, que en un 90% está inactivo en una persona promedia, potenciando así la inteligencia general del individuo. Esta es la razón del por qué las personas que estudian este tipo de carreras poseen un altísimo IQ que en estos tiempos que corren va a determinar si una persona será productiva y vivirá en un ambiente de gran libertad y prosperidad, o terminará en un gueto peronista, padeciendo miseria y totalitarismo, y sin posibilidad de dejar descendencia. La educación que fomenta la creatividad, que activa el cerebro y que impulsa hacia arriba el coeficiente intelectual, hará que habrá un gran número de personas con altísima inteligencia que simplemente no podrán convivir en entornos urbanos llenos de gente mediocre y con mentes limitadas. Esto potenciará el éxodo hacia el interior, donde se concentrarán los polos tecnológicos, combinados con las colonias agrícolas autosuficientes y totalmente ecológicas. Y para finalizar este documental, solo faltaría mencionar el tema de la ecología y del medio ambiente. Como bien se sabe, el actual uso excesivo de las tierras agrícolas para la plantación de soja, que después en inmensas cantidades se exporta hacia China, India y los países del sudeste asiático, que hasta hace poco eran demasiado superpoblados. Tal esquema agrícola sobrecargaba las tierras con un solo monocultivo y desplazó la producción ganadera hacia el norte, lo que mermó la calidad de nuestra carne. Pero gracias al impresionante proceso de la eugenesia y del control natal de gran escala, la natalidad se desplomó al mínimo irrisorio en China e incluso en la India. Para 2050,
esos dos países tendrán la mitad de la población de la que tienen ahora, y para 2100, con suerte les quedará el 20% del total. Despoblar a los países superpoblados es una causa más que noble, que permitirá renovar el ecosistema del planeta Tierra y que tendrá un impacto más que benigno en Argentina. En nuestro país, dentro de la región pampeana, esto repercutirá devaluando el precio de la soja, cuya plantación no será más rentable, y de acá a pocos años, gran parte de las tierras agrícolas de la ex provincia de Buenos Aires, de La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y del sur de Santa Fe volverán al uso mayormente ganadero, produciendo la mejor carne del mundo, que en buena parte se consumirá internamente. Pero hasta la mitad de estas tierras empezarán a ser utilizadas para la plantación de bosques de las mejores especies boreales, provenientes de Europa y de Norteamérica, que cambiará favorablemente el microclima local. El por qué la mitad de la región pampeana será cubierta de bosques. Esto se debe a que el gran éxodo de millones de personas civilizadas, que irán de las inviables grandes ciudades hacia el interior rural y semirural, pero con lo último en tecnología moderna, desearán que sus pueblos rurales estén rodeados de bosques que dan comodidad y protección natural. Además cambian el microclima, logrando que el verano sea siempre fresco, con temperaturas no mayores a los 26 grados, y que en invierno no haya fuertes heladas ni vientos devastadores. A la vez, semejante cantidad de bosques permitirá que muchas personas tengan sus casas y cabañas hechas de madera de la mejor calidad, al igual que sus muebles, permitiendo tener una calidad de vida excepcional, donde se combinará una gran productividad con lo último en tecnología, dentro de un ambiente verde, ecológico y sostenible, y con una dieta en base a la carne vacuna de lo más exquisita. En fin, la población productiva de Argentina terminará concentrándose en los pueblos del interior y un sinfín de agrocolonias autosuficientes, donde gozará de una excepcional calidad de vida comparable a la Suiza o Noruega moderna, y que ocuparán alrededor del 80% del territorio nacional. En estas comunidades regirán legislaciones autónomas municipales, donde no habrá leyes feministas que destruyen familias y donde habrá una elevada natalidad gracias al ambiente interno que la favorecerá. Mientras toda la gente improductiva o que no logró adaptarse al esquema tecnológico de la cuarta revolución industrial, pero sobre todo los peronistas, los villeros y demasiados intelectuales de la izquierda, terminarán asentados dentro de los numerosos guetos peronistas, que incluirán desde áreas urbanas como el AMBA o el Gran Rosario, hasta algunas provincias del norte, como Formosa de Insfrán, que fue el pionero en convertirla en el primer gueto peronista de Argentina. Allí sus pobladores no tendrán ningún derecho sobre nada. Serán espiados y vigilados por el régimen peronista local. Serán sometidos al sistema de puntuación social y vivirán gracias al mísero ingreso universal. Sus derechos reproductivos serán restringidos por el régimen por la presión de la ONU y su único futuro será la extinción demográfica. ¿Qué tanto de todo esto dependerá de los gobiernos nacionales que irán rotando dentro de la Casa Rosada? Pues, del gobierno nacional, a partir de ahora, ya no dependerá absolutamente nada, ya que estos han perdido todo el control sobre la situación interna. Ya da absolutamente igual si en 2023 será reelecto Alberto Fernández o por el contrario volverá Mauricio Macri o quizás ganará el eugenicista peronista de Miguel Ángel Pichetto o Sergio Massa. Cualquiera de ellos tan solo tendrá un pequeño margen de maniobra, que irá mermando con pasar año tras año, a medida que el éxodo de la gente productiva hacia el interior aumente, que a la vez aumentará drásticamente el poder de los municipios y de sus intendentes, que tendrán tanta influencia que podrán negociar con el presidente de tú a tú, ganando todo tipo de preferencias fiscales y legislativas para sus municipios. Por esto, es muy importante que la gente productiva e interesada en política, en vez de perder su valioso tiempo en los inviables partidos tradicionales, o peor aún, en payasos y chantas como Milei, Espert y Gómez Centurión, se concentre más en presentar figuras idóneas para ocupar todas las intendencias municipales del interior del centro-sur argentino, por figuras que realmente representen nuestras ideas, presentadas en este documental, y que podrán generar efectos políticos inmediatos. Y ahora que ustedes ya saben lo que se viene y cómo será el futuro que está por llegar, ayuden a difundir este video entre todos sus amigos y familiares para que el mensaje llegue a todos y la gente tenga tiempo para estar preparados.